Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 111 Uma Musume Pegasus. Claro, probablemente no lo sabías, Ardan. Sí, conozco a Oguri Cap. De hecho, el día que te conocí, había ido al Distrito Central con otra compañera para visitarla. Al ver la expresión confundida de Ardan, Neal comprendió que probablemente no sabía de su relación con Nagyo y Cap. Pero por cómo hablas de ella, parece que tú y Oguri Cap son bastante cercanas. Una repentina sensación de alarma hizo que la sonrisa de Ardan se volviera un poco tensa. Es que Oguri y yo somos amigas desde hace mucho. Nos conocimos cuando ella tenía unos 10 años. Vaya, no tenía idea, exclamó la matrona Komori, que escuchaba desde cerca. Bueno, nunca te lo mencioné. En fin, podrías decir que Oguri y yo somos amigas de la infancia. Terminé cuidando de ella también. No te imaginas, Ardan, lo despistada que era Oguri de pequeña. Si nadie la vigilaba, acababa pareciendo un conejo cubierto de barro. Hablar de su mejor amiga volvió a Neal mucho más habladora, pero el ánimo de Ardan se apagó casi imperceptiblemente. Amigas de la infancia, entonces el lazo entre tú y Oguri Cap debe de ser muy profundo, murmuró Ardan, algo apagada. No necesariamente. Es solo una amistad normal. Cuidarse mutuamente, compartir alegrías y tristezas, apoyarse en los propios caminos, eso es lo que hacen las amigas, creo. Ante sus ojos, Neal recordó escenas vívidas: correr junto a Oguri Cap de niñas, escalar montañas juntas, ayudar en su casa, escuchar sus sueños. Todo eso aún se desplegaba en su mente como un pergamino pintado. Yo era una niña bastante aburrida y torpe, pero Oguri nunca se alejó por eso. Estar con ella era, para mí, una rara oportunidad de sentirme en paz. Apoyando el mentón sobre sus manos entrelazadas sobre la mesa, Near la afirmó con certeza. Oguri Cap es una amiga para toda la vida. Ya veo, Oguri Cap es muy importante para ti, respondió Ardan, sintiéndose débil. Sin decir más, tomó su cuenco y los palillos, y empezó a comer con decisión hasta vaciar el plato. He terminado. Se puso de pie de inmediato, manteniendo una sonrisa que parecía una máscara que se negaba a soltar. Voy a salir a dar un paseo, si no hay problema. Todavía no he visto mucho de los alrededores. Near la observó, queriendo preguntarle algo, pero al final se contuvo. Por supuesto, adelante. Yo me encargaré de los platos. Eso fue todo lo que dijo. Gracias. Con su permiso. Con una leve reverencia hacia ambas, Ardan salió del cuarto con pasos rápidos y pequeños, dejando atrás a una Neal perpleja y a una Komori suspirando mientras se masajeaba las sienes. Torpe. Descortés. Nerviosa. Un torbellino de pensamientos se arremolinaba en el corazón de Ardan. ¿Era tristeza? Un poco. ¿Ira? No realmente. ¿Miedo? Eso sí. Caminaba sin rumbo, perdida en sus pensamientos. El paisaje frente a sus ojos apenas se registraba en su mente. Sus sentimientos eran difíciles de definir. Dolía, como si perdiera algo valioso, pero no tanto. Era una sensación de impotencia frustrante, aunque también trivial. Ya había oscurecido. Las noches de invierno caían pronto. El cielo estaba lleno de estrellas, y una luna creciente colgaba sobre el telón de la noche, proyectando una luz suave y serena. Caminé hasta el río.
Al volver en sí, Ardan se encontró junto al río que cruzaba el pueblo. Miró hacia abajo, el agua fluía tranquila bajo la noche. La luz de la luna se derramaba sobre la superficie, pero su reflejo se rompía en 1000 fragmentos por las ondas, destellos que centelleaban con el movimiento. En la soledad de la noche, las emociones se amplifican con facilidad, y también es cuando una persona puede verse con más claridad a sí misma. Ardan caminó en medio de esa oscuridad, guiada por la luz lunar. Al volver la vista atrás, vio el orfanato no muy lejos, todavía iluminado. Sabía que adentro debía de haber calidez y consuelo. Qué infantil de mi parte. No pudo evitar reprocharse. Con la mente más serena, comprendió lo tonto que había sido su comportamiento. Es completamente normal que Nearl y Augury Cap sean amigas. ¿Por qué asumiste que ya lo sabías todo sobre Nearl? ¿No viniste justamente para conocerla mejor? No es un personaje de tu imaginación. Es una persona real. Claro que tendría personas cercanas, ¿por qué eso te hizo sentir tan mal? ¿Perdiste el valor? ¿Ya te rendiste? ¿Qué ganas actuando así? Resolución vacía, pensamiento ingenuo, propósito difuso, ¿así es como quieres presentarte? Alzó la vista hacia el cielo estrellado. Era un espectáculo deslumbrante, la imagen más magnífica. Cuando era pequeña, cada vez que me sentía triste, me gustaba mirar las estrellas. Hoy en día casi no se ven noches tan estrelladas. No imaginé que volvería a ver un cielo tan lleno de luces aquí. Cerró los ojos, pero la imagen permaneció grabada en su mente. Toda su melancolía pareció disolverse en el firmamento, desvaneciéndose entre las estrellas. Cuando los abrió otra vez, sus ojos amatistas brillaban limpios y firmes. ¿Vas a rendirte así? ¿Qué clase de actitud es esa? Abandonar sin siquiera intentarlo sería ridículo. Me niego. La chica de cuerpo frágil como el vidrio también tenía un corazón igual de transparente. Su momento de debilidad no era más que polvo en la superficie, bastaba con limpiarlo un poco para que el cristal volviera a brillar. Debería volver. Perdí la noción del tiempo. Ojalá Nearl no esté preocupada. Le dio una última mirada al cielo. 2 estrellas destacaban más que todas, su luz entrelazándose libremente. Ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto 2 estrellas tan brillantes antes, ¿cuándo habrán aparecido? Con ese pensamiento en el corazón, Ardan se volvió y caminó de regreso hacia el orfanato. No estaba lejos del río, así que pronto llegó a la entrada y se deslizó con cuidado hacia el interior. El orfanato estaba en silencio. Casi todas las luces estaban apagadas, salvo la del salón de recepción en la planta baja y otra en una habitación del segundo piso. ¿Ya todos están dormidos? Se acercó en silencio a la puerta del salón y llamó. La respuesta no tardó en llegar, era la voz de Nearl. Adelante. Ardan deslizó la puerta y entró. Encontró a Nearl todavía sentada en el escritorio, trabajando. Capítulo 112. Uma Musume Pegasus. Nearl, ¿la directora y las demás ya se durmieron? Ardan se acercó de puntillas a Nearl, observando cómo éste escribía sin descanso sobre una hoja en blanco, rodeada de una pila de documentos. La directora Komori probablemente aún no duerme. Hace un rato tuve que echarla para que descansara, respondió Nearl sin apartar la vista de los papeles, calculando algo con su pluma. ¿Te sientes mejor ahora?, preguntó de pronto, mirándola con seriedad. Ardan no entendía a qué se refería. Durante la cena parecías de mal humor. ¿Pasó algo? Nearl dejó la pluma un momento y la miró fijamente. ¿Sabes por qué no salí a buscarte?
cuando uno está alterado, las palabras de consuelo suelen molestar más. Pensé que lo mejor era darte un poco de espacio. Así que dime, ¿ya te sientes un poco mejor? Bajo aquella mirada preocupada, Ardan sintió algo difícil de describir y solo asintió levemente. Si alguna vez quieres hablar, puedes venir a mí. Somos amigas, después de todo. Neal retomó la pluma y volvió a concentrarse en su trabajo. Puedes apoyarte en mí, haré todo lo que pueda por ayudarte, así que no te contengas. Puede que me tome la palabra, ¿sabes? Bromeó Ardan con una sonrisa suave, aunque en su voz había un fondo de sinceridad. No miento, dijo Neal con firmeza. Esa promesa no desaparecerá, ni siquiera al final de mi vida. Sus ojos dorados reflejaban el rostro serio de Ardan, mostrando una convicción tranquila. Solo desearía que fueras un poco más flexible. Neal suspiró. Ardan tras mirarla un momento y desvió la vista. ¿Te queda mucho con esos documentos? Sí, parece que la tía Komori ha estado demasiado ocupada últimamente. No tuvo tiempo para ordenar estos papeles. Neal suspiró, dándole una palmada a la montaña de hojas. Entonces déjame ayudarte, dijo Ardan, acercando una silla y sentándose junto a ella. La educación de la familia Mejiro no solo enseña modales y apariencia. También aprendemos de todo un poco. No tendré problema con tareas simples. Extendió su mano blanca y delicada frente a Neal, dejando clara su intención, con una mirada traviesa. No es algo muy divertido. Son solo detalles aburridos, advirtió Neal con una sonrisa resignada, entregándole algunos papeles sencillos. No importa. Mientras esté contigo, Neal, no me aburriré. Pero no suelo contar chistes, respondió Neal, un tanto confundida. Sus palabras hicieron reír a Ardan. La miró divertida, los labios curvados en una sonrisa imposible de ocultar. Tonta, dijo entre risas. Jejeje. En la calma de la noche, una risa suave llenó la habitación. Aquella calidez bastaba para espantar el frío del silencio nocturno. Neal, ¿recuerdas que prometiste tocarme una canción? Por supuesto. Pero no ahora, es muy tarde. No debemos interrumpir el sueño de los demás. No te pedí que tocaras ahora. Solo quiero añadir una pequeña condición. Dímela, la cumpliré si puedo. No es nada grande. Cuando toques el violín, ¿para mí me permitirías pintarte? Quiero capturar ese momento, esa sensación. Ya veo. Así que también pintas, Ardan. No me subestimes. Todas las hermanas tenemos nuestros pasatiempos. Por mi salud, prefiero los tranquilos. Palmer y Dover son más de actividades físicas. Entonces, déjame hacerte una petición también. ¿Cuál sería? Déjame pintar el momento en que tú me pintes a mí. Retrataré esa escena cálida en un lienzo. Debe ser una pintura amable y serena. MMPH. Ardan encogió los pies dentro de sus zapatos, girando bruscamente el rostro, con las mejillas de un rojo tan vivo que ni una manzana podría compararse. Ve bueno, dejando de lado si te dejaría o no, así que tú también pintas, Neal. Un poco. Aprendí sola de niña. Cuando me cansaba de estudiar, dibujar me relajaba. Con el tiempo, logré hacer algunos cuadros decentes, dijo Neal con una sonrisa nostálgica. Es demasiado, ¿cuántas cosas puede aprender sola esta chica?, pensó Ardan, impresionada. Bien, aún no has dicho si aceptas mi petición. Supongo que no me queda más remedio que hacerlo, murmuró Ardan, rascando el suelo con la punta del zapato mientras luchaba por controlar su rubor y el temblor de su voz. Cuento contigo entonces.
Y yo pondré todo mi empeño en el retrato, respondió Nearl, regresando a su tarea. El asunto quedó zanjado y ambas siguieron trabajando. Pasó un buen rato. La pluma se le escapó de los dedos. Ardan, cabeceando, ya no podía luchar contra el sueño. No debo dormir, murmuró, antes de sucumbir finalmente al cansancio. En el último instante antes de quedarse dormida, su cuerpo se inclinó hacia el lado donde se sentía segura. ¡Ah!, exclamó Nearl, bajando la voz enseguida. Algo cálido cayó sobre su pecho, acompañado de un suave aroma desconocido. Ardan, tan cansada estabas, murmuró. Al mirar hacia abajo, vio la cabellera azul pálido de Ardan esparcida sobre su regazo. Podía sentir su respiración tranquila rozarle la piel. Esto no puede ser, pero ya es medianoche. Supongo que para ella es demasiado tarde. Acariciando con cuidado su cabello, Nearl la levantó con delicadeza y la llevó al dormitorio. Más. Capítulo 113. Uma Musume Pegasus. Sus ojos se entreabrieron, borrosos, desenfocados. Le tomó varios segundos a Ardan siquiera sentir conciencia de su propia existencia. Todo frente a ella seguía sumido en penumbra. Apenas distinguía las formas vagas de un techo blanco y una sencilla lámpara colgante. Una sensación rígida y dura se filtraba desde debajo de su cuerpo. Incluso con una delgada capa de algodón, la aspereza de las tablas de madera era imposible de ignorar. Para una joven criada en la comodidad, acostumbrada a un colchón blando, aquella cama firme resultaba difícil de soportar. Y, sin embargo, había dormido profundamente. El descanso había sido tan reparador que se sentía completamente despejada, sin rastro de somnolencia. Aunque aún no amanecía del todo, su mente estaba clara y ligera. Se giró con pereza, envolviéndose mejor con la manta áspera. Pese a su textura tosca, le transmitía una sensación de abrigo y bienestar. Inhaló de forma inconsciente, percibiendo un tenue aroma tibio, como de sol sobre tela limpia. Era una fragancia suave, nada invasiva, sin dejar una impresión fuerte, pero que la serenaba por completo, disipando la fatiga y despejándole la mente. Era un olor que evocaba seguridad, tranquilidad y felicidad. ¿Qué es ese aroma? Ardan se lo preguntó, confundida, todavía adormecida. Incluso se llevó la manta más cerca y aspiró varias veces. Este olor. Cuanto más lo percibía, más familiar le resultaba. Mientras su mente intentaba recordarlo, la imagen de una figura dorada comenzó a delinearse con nitidez. Sus movimientos se detuvieron de golpe. Incrédula, apartó la manta, miró a su alrededor y luego volvió a cubrirse hasta la cabeza. Un gemido ahogado y angustiado se escapó desde debajo del edredón. Ardan, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde quedó la dignidad de la familia Mejiro? No puedes comportarte así. Tras un largo rato, al fin se incorporó, suspirando y regañándose mentalmente. Con gesto abatido, estiró la mano y encendió la luz. El cuarto, antes iluminado apenas por la claridad del exterior, se llenó de un brillo cálido. Solo entonces notó que seguía completamente vestida. No se había quitado nada salvo los zapatos. Apenas hizo memoria y su rostro se tensó de vergüenza. Fui yo quien dijo que ayudaría a Nearl con los documentos y terminé durmiéndome antes. ¡Qué vergüenza! ¿Será que Nearl me llevó hasta la cama? Seguro fue ella. Nadie más lo habría hecho. Pero es tan recatada aunque no me cambiara toda la ropa. Podría al menos haberme quitado la chaqueta. ¿De qué sirve dejarme así? Se destapó con energía, aún sonrojada,
y miró el leve vapor que ascendía de su cuerpo, mezcla de calor y bochorno. Va, mejor voy a darme un baño. Me siento incómoda. Con esa idea, marchó decidida hacia el baño, aunque pronto se oyó su voz confundida. ¿Cuál de todas estas toallas se usa para bañarse? Y... Uf. Ardan salió del baño, con una toalla blanca en la cabeza y vestida con ropa casual. No es tan considerada, hasta puso pequeñas etiquetas con notas en los productos y las toallas. Al principio temía usar la equivocada. Tras arreglarse con esmero y usar el escritorio de Neal para retocar su aspecto, volvió a lucir como la refinada señorita de siempre. Para entonces, el reloj ya había avanzado un tramo y el cielo comenzaba a iluminarse con el primer resplandor del amanecer. ¿Cómo habrá dormido Neal? El pensamiento surgió apenas se puso el abrigo, y la curiosidad la invadió, moría de ganas por verla dormir. Abrió su puerta con cuidado. Como el dormitorio de Neal y la sala de recepción estaban en la misma planta, pronto se halló frente a la puerta que tanto la había impresionado la noche anterior. Con su permiso, susurró, empujando suavemente. Gracias a la luz naciente, podía distinguir los objetos con claridad tenue. Sus ojos fueron directo al sofá, pero no había nadie allí. Todo estaba tan ordenado que resultaba imposible saber si alguien había dormido allí siquiera. Murmuró, extrañada. Miró a su alrededor hasta que su vista se detuvo en un punto familiar. Allí, sobre el mismo escritorio de la noche anterior, estaba Neal. Dormía profundamente, con los brazos cruzados bajo la cabeza a modo de almohada. Su habitual coleta ordenada se había soltado, y los mechones dorados caían libremente, dándole un encanto completamente distinto. ¿Durmió así toda la noche? El corazón de Ardan se encogió. Cerró los puños y se acercó despacio, con el impulso de ayudarla. Pero al pasar junto al escritorio, su mirada se posó en los documentos. ¿Todos terminados? Pero anoche había una montaña de papeles. Revisó por encima y confirmó que todo estaba completado. Le dolió aún más imaginar cuánto habría trabajado Neal hasta quedarse dormida allí mismo. Se sentó en la misma silla de la víspera y, con suavidad, sostuvo a Neal, acomodándola para que su cabeza descansara sobre su regazo, mientras le daba apoyo a la espalda. Menos mal que esta silla tiene respaldo, si no sería difícil mantenerla así. Pensó aliviada, pasando los dedos con delicadeza por el cabello dorado de Neal. Su mirada era tierna, casi maternal, mientras apartaba con cuidado los mechones que cubrían su rostro. Qué semblante tan noble, incluso dormida se ve tan seria. Suspiró, observándola con una mezcla de admiración y ternura. Siempre había tenido esa impresión. Neal no destacaba por su feminidad, sino por su aire sereno y heroico, por su fiabilidad. Solo después uno notaba que, además, era una mujer hermosa. Seguro atraes más miradas de chicas que de chicos, Neal. Ardan sonrió ante su propio pensamiento, aunque se contuvo de reír. Esto es tan agradable. Mientras acariciaba suavemente la oreja de Neal, pensó. Ojalá el tiempo pudiera detenerse así para siempre. Estar tan cerca de alguien a quien apreciaba tanto le llenaba el corazón de una paz inmensa. Si tan solo tuviera otro par de manos, pensó, las usaría para pintar este momento y conservarlo eternamente. Capítulo 114. Uma Musume Pegasus. Neal, solo concéntrate en tu carrera. Yo me encargo del orfanato, así que no te preocupes. Frente a la puerta, la señora Komori abrazó a Neal con fuerza, dándole sus últimas instrucciones. Pero era evidente que sus palabras no lograban tranquilizar del todo a la joven.
No te esfuerces demasiado. No puedes con todo sola. Ayer estuve horas ayudándote con el papeleo. Neal no tuvo reparos en decírselo, y la vergüenza se reflejó enseguida en el rostro de la matrona. Sin saber qué responder tras pensarlo un buen rato, Komori la soltó y, con un bufido, empezó a empujarla suavemente hacia la salida. Vamos, vamos. Es hora de irse. Neal solo pudo suspirar resignada. Aún así, comprendía muy bien las intenciones de la mujer, no quería ser una carga, ni ella ni los niños del orfanato. Niños, despídanse de su hermana mayor Neal. Guiándola hasta la puerta, la matrona se volvió hacia los pequeños que habían salido a despedirla. El mayor de ellos no tendría más de 12 o 13 años. Aún eran jóvenes e inocentes, pero la vida ya había templado en ellos una sorprendente madurez. Maestra Neal, buen viaje. La primera voz se alzó con energía. Palabras sencillas, pero llenas de afecto. Alguien rompió el hielo, y pronto todos comenzaron a expresar sus deseos, distintos pero igualmente sinceros. Ustedes también cuídense, ¿sí? Les dejé un plan de estudios. Sigan el orden, así aprenderán mejor. Neal se agachó para hablarles, recordándoles cada detalle. Y ayuden a la matrona cuando puedan. No dejen que cargue con todo sola. Los niños escuchaban atentos, sin mostrar impaciencia. Quien no lo soportó fue la propia Komori. Ya basta. Andando, que se hace tarde. Neal le lanzó una mirada impotente y se enderezó, preparada por fin para partir. Bueno, todos, vendré a visitarlos otra vez. Cuídense. Adiós. Con esas palabras finales, llamó a Ardan, que había estado de pie a un lado, tímida, y ambas se dirigieron a la estación. Los niños y la matrona observaron su figura alejarse hasta que desapareció por completo. Niños, su hermana mayor Neal ya se fue, pero dejó ese plan de estudios. A estudiar mucho, que quiero verlos convertirse en personas como ella. La matrona los despidió y volvió sola al salón. Gracias a la ayuda de Neal, por fin podía tomarse un respiro, el trabajo pendiente estaba al día. ¿Qué es esto? Apenas se sentó, notó un sobre grande de papel craft sobre la mesa, colocado con toda intención. No puede ser. El ceño se le frunció mientras lo abría. Dentro había fajos y fajos de billetes, apretados y gruesos. A ojo, varios millones de yenes. Esa chica no me digas que me dejó todo su dinero del premio. Con el sobre en la mano, la emoción y la preocupación se mezclaron en el pecho de Komori. Siempre tan dura contigo misma vas a hacer que todos nos preocupemos por ti, pequeña Neal. ¿Cuándo aprenderás a cuidarte tú también? Neal, dejaste tanto dinero con la tía Komori y ¿tú qué harás ahora? De camino, Ardan habló con inquietud. Había visto lo que Neal había hecho. Más de 2/3 de sus ahorros se habían ido. Tras descontar la parte del entrenador y los gastos oficiales, prácticamente no le quedaba nada. Aunque conocía su austeridad, Ardan no podía imaginar cómo viviría a partir de ahora. No te preocupes, respondió Neal con una sonrisa tranquila. Ya compré todo el equipo de entrenamiento que necesito, y tengo más que suficiente. En la academia el alojamiento y la comida son gratis. En realidad, casi no tengo en qué gastar. Ardan abrió la boca, pero no dijo nada. Se dio cuenta de cuán escasas eran las necesidades de Neal, tan pocas que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Sintió que, incluso si la dejaran sola en las montañas, Neal sabría vivir sin dificultad. Por cierto, Ardan, ya no está sonrojada.
¿te has recuperado? La pregunta, salida de la nada, hizo trizas su calma. Prometiste no hablar de eso. Giró el rostro, ardiendo de vergüenza. Era imposible mantener la compostura después de lo ocurrido aquella mañana. Flashback. Ardan sonreía suavemente, observando el rostro dormido de Neal, acariciando su mejilla con ternura. El ambiente era cálido, apacible. Hasta que el ruido de una puerta interrumpió la paz. Al levantar la vista, vio a la señora Komori entrar en la habitación. Señorita Mejiro, ¿qué hace levantada tan temprano? ¿No durmió bien anoche? La mujer avanzaba hacia ellas. Espera. Ardan intentó detenerla. Neal dormía con la cabeza apoyada sobre su regazo. Si alguien las veía así, moriría de vergüenza. Su gesto logró frenar a Komori, que se detuvo. Pero justo en ese instante, Neal, despertando al oír voces, se incorporó instintivamente. Matrona, ya me levanto, MMH. Al hacerlo, su cabeza chocó contra algo suave y elástico sobre ella. El impulso fue tal que Neal cayó hacia atrás, mientras aquello rebotaba levemente con un sonido imaginario de Boeing. Por un segundo, el silencio reinó en la sala. Las tres quedaron inmóviles, petrificadas. Ardan sintió que su cerebro se apagaba. Si solo hubiese sido Neal, habría podido reírse o decir algo, pero frente a una adulta, ¿cómo reaccionar? Su mente se detuvo por completo. Y ese fue el motivo por el que había estado tan roja y callada durante toda la despedida. Neal había mencionado el incidente solo para distraerla, para que dejara de preocuparse por el dinero. Aunque, quizás, se había pasado un poco de lista. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 115. Uma Musume Pegasus. Por otro lado, el hecho de que Neal pudiera bromear tan libremente al respecto demostraba que no le incomodaba en absoluto ese tipo de cercanía física. Aún le faltaba mucho para llegar a ciertas realizaciones. Ya que vas a la capital, ¿por qué no te quedas en mi casa? Centaurea-chan también estará allí. Sería una buena oportunidad para que ustedes, hermanas, se conozcan, sugirió Ardan, dándose unas palmadas en las mejillas para despejarse. Tienes razón. Debería conocerla. Neal aceptó sin dudar, sus pensamientos coincidiendo con la propuesta de Ardan. Hay cosas que una tiene que enfrentar. Solo me pregunto qué pensará de mí. Guiando a Ardan hacia el tren, Neal miró hacia la lejana capital, con cierta expectación agitándole el corazón. Otra yo me pregunto cómo me verá, yo, misma. MMM. Un escalofrío repentino e inexplicable recorrió el cuerpo de Platinum, haciéndola temblar incontrolablemente y despertando a Mejiro Brick, que había estado usándola como almohada. ¿A Centaurea? ¿Tuviste una pesadilla?, preguntó Brick, aún somnolienta, cubriéndose un bostezo con la mano. No, solo sentí como si alguien estuviera hablando de mí, respondió Platinum, frotándose los brazos para ahuyentar el frío repentino. Cabe mencionar que, aunque a veces compartían emociones fuertes, sus recuerdos no estaban conectados. O, mejor dicho, tenían un acuerdo tácito de no husmear en los recuerdos de la otra. Por supuesto, aquella vez en que Platinum vio esas cosas con las tres diosas no contaba. Si te sientes mal, ¿quieres un poco de consuelo? ¿Un abrazo, quizá? Britt abrió los brazos, inclinando la cabeza con una expresión dulce y sonriente. HMPH. Centaurea no se hizo de rogar. Se acomodó un poco, encontró un ángulo cómodo y se dejó caer en los brazos de Britt.
Así buena chica, murmuró Brick mientras la abrazaba suavemente, acariciándole la espalda con ternura. Bajo la perfecta luz del sol matutino, ambas se mecían en el columpio del jardín, disfrutando de los suaves y templados rayos del invierno. El vaivén tranquilo del columpio, sumado al calor que compartían, creaba una atmósfera serena y pacífica. Lamentablemente, no todos estaban contentos con la escena. ¿Ustedes dos creen que esto está bien? Se la pasan holgazaneando aquí. Deberían entrenar más, dijo Mejiro Dover con expresión de disgusto. Frunció el ceño ante las dos perezosas, secándose el sudor con la toalla que llevaba al cuello. No pasa nada, no pasa nada. Solo tomamos un pequeño descanso. ¿Por qué no te unes, Dover? Tal vez Centaurea te deje abrazarla. Mira lo linda que está ahora, dijo Brick con orgullo, sacando pecho y mostrando el rostro de Platinum. Paso. Aún no termino mi rutina de entrenamiento, rechazó Dover tajantemente. Recuerda, todo trabajo y nada de descanso hacen de Dover una chica aburrida. Centaurea se toma las cosas con calma todos los días, siguió Brick, frotando con gusto a la Platinum entre sus brazos, el rostro lleno de felicidad. Eso es distinto. No entiendo cómo puede seguir siendo tan fuerte pese a ser tan floja. Es absurdo, refunfuñó Dover, sintiendo un dejo de frustración. Aunque se esforzaba con entrenamientos adicionales cada día y mejoraba poco a poco, aún no podía alcanzar a Platinum, que apenas corría unas vueltas de vez en cuando. Vamos, es puro talento natural. No hay razón para envidiarla. Solo debemos concentrarnos en hacer nuestro mejor esfuerzo, intervino Mejiro Baen, que acababa de terminar su propio entrenamiento. Además, Dover, tu ritmo de estos días ha sido demasiado intenso. Ya es hora de descansar. No quiero, replicó Dover con firmeza. Tengo que seguir entrenando. Aún no he vencido a Centaurea. ¿Cómo puedo darme el lujo de relajarme? Dover, la voz de Baen se volvió seria. Es una orden de la abuela. Dice que si sigues así solo desgastarás tu cuerpo. Debes detenerte. Ah. Dover apretó los dientes con frustración. ¿De la abuela? Así es. Al escuchar la firmeza en la voz de Baen, Dover no tuvo más opción que abandonar su plan. En su corazón, las palabras de la cabeza de la familia Mejiro tenían un peso absoluto. Si la abuela decía que su entrenamiento era problemático, entonces lo era. Entiendo. Me detendré por hoy. Verla aceptar obedientemente hizo que Baen sonriera con satisfacción. Se acercó y revolvió el cabello de Dover. Así está mejor. Pero Dover se apartó incómoda, liberándose del contacto físico, y retrocedió unos pasos. Baen no se molestó, sabía bien que su joven compañera no se sentía a gusto con ese tipo de gestos. Entonces, ¿qué tal si vamos a ver una carrera?, propuso Mejiro Brick de repente, con una expresión que sugería tener una buena idea. Se acerca la Japan Cup, ¿no? Escuché que participarán Uma Musume de nivel mundial. ¿Vamos? No iré. Las carreras son emocionantes, sí, pero ¿para qué ir en persona? Podemos verla por televisión, rechazó Dover, fiel a su carácter. Odiaba los lugares llenos de gente. Yo sí quiero ir. Me gusta la energía del público. Me emociona mucho, respondió Baen, golpeando su firme brazo con entusiasmo. Entonces, estamos una a una, dijo Brick, juntando las manos mientras miraba a la Platinum en su regazo. Como la idea fue mía, no voto. Centaurea, ¿tú qué opinas? Brick, estás siendo tonta, se burló Dover. Con la personalidad floja de Centaurea, no hay manera de que quiera ir a ver una carrera en persona.
Iré. Antes de que Dover pudiera terminar su frase, una voz apagada emergió del abrazo de Britt, destrozando su predicción. Centaurea. ¿Por qué tanto entusiasmo esta vez? Dover abrió ligeramente la boca, sorprendida. Pero Platinum ya había vuelto a fingir que dormía, guardando silencio. Ser ignorada hizo que Dover apretara los puños. Entonces 2 contra 1. Dover, ¿vienes o no?, preguntó Britt con una sonrisa. Cumplo mis promesas. Iré con ustedes esta vez. Pero Ardan regresa hoy, ¿no? Deberíamos invitarla también cuando llegue. Por supuesto. Pero tratándose de Ardan, que siempre nos consiente, seguro aceptará encantada, dijo Britt, segura de sí misma. Ardan probablemente fue a ver a la otra yo, ¿no? Me pregunto qué noticias traerá. ¿Será un saludo de mí para mí? Reclinada plácidamente en el regazo de Britt, Platinum se perdió en sus pensamientos. Capítulo 116. La Copa de Japón. La Japan Cup se erige como una de las cimas absolutas del mundo de las carreras de Uma Musume en Japón, el máximo honor posible. Incluso entre todas las carreras G1 de mayor categoría, su prestigio figura entre los 3 primeros lugares, aunque eso pertenece al pasado, no a la era actual. Esta competencia se diferencia drásticamente de las demás. Es la única gran carrera japonesa abierta a Uma Musume de todo el mundo. Un colosal certamen internacional que reúne a competidoras poderosas de todos los rincones del planeta, donde se pone en juego la reputación misma de las carreras japonesas. Para las Uma Musume japonesas que desean enfrentarse a rivales extranjeras, es una oportunidad única. Después de todo, las expediciones al extranjero implican demasiadas incertidumbres. Los espectadores naturalmente se dividen por nacionalidades. ¿Qué aficionado no alentaría a la Uma Musume de su propio país? Pero debido al carácter internacional del evento, al formato sobre césped y al hecho de que el premio se encuentra entre los más altos del mundo, muchas competidoras extranjeras están más que dispuestas a participar. Como resultado, los cupos disponibles para las japonesas se reducen drásticamente. En tales circunstancias, las elegidas deben ser aquellas que el público considere más aptas o que posean alguna ventaja especial. Entonces, ¿por qué demonios eligieron a God Series? MRCB estalló en furia dentro de la sala del consejo estudiantil, desahogando su frustración sobre el mullido sofá adquirido personalmente por Symboli Rudolph, comportándose como una niña caprichosa. Mientras tanto, Symboli Rudolph continuaba revisando documentos con calma, completamente imperturbable. Aunque no era que poseyera una serenidad inquebrantable, simplemente se había colocado tapones en los oídos. Vamos, CB, tranquilízate. God Series es fuerte. No tiene nada de raro que la seleccionaran, dijo Marusensky, que rara vez se dejaba ver por el consejo, sorbiendo con elegancia su té negro. Marusensky-senpai, no digo que Seri no sea fuerte, replicó MRCB, girándose para encararla. Pero no lo suficiente. Esta vez las competidoras son de primera categoría, rivales formidables contra las que ni siquiera yo tengo plena confianza. Francamente, el nivel actual de Seri no está a la altura. El año pasado participaron monstruos como Moonlight Madness, la estrella americana en ascenso Michelle Baby, la potencia mundial Tony Bianca y la bellísima y orgullosa diosa Alesley Pride, todas ganadoras múltiples de G1, dijo con gravedad. Marusensky-senpai, si tú corrieras en esta carrera, ¿podrías asegurar la victoria? Marusensky guardó silencio, limitándose a dar otro sorbo a su té. Su expresión bastaba como respuesta. Naturalmente, confío en mis habilidades, respondió al fin, con ligereza. Pero aún así, no puedo decir que la victoria esté garantizada. Esta carrera no es algo ordinario.
Nadie puede afirmarlo con certeza. ¿Lo ves? Incluso tú lo admites, senpai. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Seri? ¿Por qué el público la eligió?, protestó MRCB, sin comprenderlo. No era que le guardara rencor a God Seri ni que no quisiera verla competir. Al contrario, se llevaba bien con ella. Precisamente por eso le preocupaba su bienestar. Competir en una carrera que representa el orgullo de toda una nación implicaba una presión mediática aplastante si su desempeño era pobre. No te preocupes. God Seri no tendrá un desenlace tan amargo, intervino Symbol y Rudolph, quitándose los tapones de los oídos y dejando escapar un suspiro largo y cansado. ¿Terminaste con el papeleo, Rudolph? Has trabajado duro, comentó Marusensky con una sonrisa serena. Si realmente lo crees, podrías ayudarme con algunos de estos documentos. La simpatía superficial no me reconforta, resopló Rudolph, dejándose caer en su silla con elegancia fatigada. Jajaja, este té está delicioso, eso sí, evadió Marusensky con una sonrisa encantadora. La actitud despreocupada de la otra hizo que el emperador rechinara los dientes con frustración. Hey, Rudolph, aún no explicaste por qué, insistió MRCB, golpeando la mesa con vehemencia. Paciencia, senpai, murmuró Rudolph, masajeándose las sienes con resignación. El público tiene su lógica. Las habilidades de God Seri están ahí, visibles. Técnicamente, había muchas más candidatas adecuadas, y sin embargo, sus votos superaron por mucho al resto. ¿Puedes adivinar la razón? Te doy una pista. Mira a las competidoras extranjeras. Una sonrisa juguetona asomó en el rostro de Rudolph. MRCB empezó a revisar frenéticamente los informes, escaneando los datos de cada participante extranjera. Rudolph, si sabes algo, dilo. ¿Para qué tanto misterio?, refunfuñó, aunque continuó buscando obedientemente. Marusensky, intrigada, dejó su taza y se unió a la búsqueda. Al poco tiempo, se detuvo en un detalle que muchos pasarían por alto. Se ve, espera, exclamó, deteniendo su mano antes de que pasara la página. Luego sonrió triunfalmente, señalando una foto. J.E. Rudolph, te refieres a esta, ¿verdad? Ellerslie Pride. Como era de esperarse de ti, Marusensky-senpai. Siempre tan perspicaz, aplaudió Rudolph, asintiendo con aprobación. ¿De qué hablan? Expliquen de una vez, gruñó CB, irritada por sentirse fuera de la conversación. No te impacientes. Justo iba a explicarlo, dijo Marusensky, animada. CB, mira, ¿cómo describe el artículo a Ellerslie Pride? Belleza deslumbrante, rostro de clase mundial. Exacto. Esa es la clave. Marusensky acarició su largo cabello con una sonrisa mientras sostenía el informe. Los humanos somos criaturas visuales. Lo primero que percibimos siempre es la apariencia. Y la belleza de Ellerslie Pride es abrumadora. Ni siquiera una pequeña cicatriz en su mejilla izquierda logra restarle atractivo. Symbol y Rudolph retomó la explicación. Esa belleza cautiva al público, pero también despierta un instinto competitivo. Nadie quiere que los extranjeros crean que las Uma Musume japonesas están por debajo en apariencia. Y precisamente por eso eligieron a God Seri. Después de todo, su belleza es realmente deslumbrante. Capítulo 117, Uma Musume Pegasus. ¿Así que esa era la razón? MRCB alargó la voz, con una expresión que dejaba en claro lo poco interesada que estaba en aquella respuesta. ¡Qué aburrido! Una razón tan superficial. Jeje,
No todos tienen tiempo de sobra para apreciar un alma tan interesante como la tuya. Amar la belleza es solo naturaleza humana. Marusensky no parecía darle mucha importancia al comentario. Aunque, por la forma en que se acariciaba inconscientemente su hermoso cabello, era evidente que ella misma disfrutaba de ese bonus. Hablando de belleza, creo que Nearl también es muy hermosa. Tras quedarse un buen rato mirando la foto de Ellerslie Pratt en el informe, MRCB murmuró de repente. Su comentario tomó por sorpresa a Symboli Rudolph, que cayó en profunda reflexión. Cierto, también pienso que la belleza de Nearl no es inferior a la de esa corredora neozelandesa. No solo posee una melena dorada pura tan rara como la de Gold City, sino que además, sus ojos color oro claro tienen un brillo único. Y en cuanto a habilidad, si fuera solo un año mayor, habría movido cielo y tierra para hacerla transferir al circuito central. ¡Qué lástima! La alineación de esta Japan Cup es tan brillante que será difícil ver algo igual otra vez. Symboli Rudolph suspiró con auténtico pesar. ¿Qué quieres decir con que Nearl es un año más joven? MRCB preguntó confundida, y la emperatriz le lanzó una mirada de pura exasperación. ¿En serio, Senpai, tú la conociste antes que yo? ¿Cómo puedes ser tan despreocupada? Hablo del año más importante en la vida de una Uma Musume, el año en que puede entrar a las carreras clásicas. ¿Nearl ni siquiera tiene 16 aún? MRCB se quedó atónita. ¿Ya es tan fuerte y todavía no terminó su maduración? Correcto. Probablemente no haya pasado mucho desde que entró en maduración, lo que significa que ni siquiera ha cumplido los 16. Hasta ahora, todas las Uma Musume que han completado esa etapa tenían al menos esa edad. Levantándose de su silla de cuero, Symboli Rudolph caminó hacia el sofá y sirvió una taza de té negro. Si no fuera por eso, jamás permitiría que siguiera corriendo en circuitos regionales. Sería desperdiciar su potencial. Oh, así que ya lo tenías todo pensado. Tan típica de ti, Rudolph. MRCB asintió varias veces, hablando como si acabara de descubrir un gran secreto. Pero su elogio solo provocó una mirada indiferente de la emperatriz. Elogios así no me alegran en lo más mínimo, senpai. Durante su charla y bromas, una mujer de la era Swa permanecía sentada con expresión perdida. Finalmente levantó tímidamente la mano, como un estudiante que pide turno para hablar. ¿Quién es esa Nearl de la que hablan tanto? Por lo que escucho, ¿es una Uma Musume regional? ¿Otra Auguri Cup? La pregunta hizo que MRCB y Symboli Rudolph se miraran y, de golpe, recordaran algo. Ah, claro. Marusen-senpai, en esa época estabas viajando, ¿verdad? Bastante lejos, además. Es normal que no hayas oído hablar de ella, explicó la emperatriz comprensivamente. Solo necesitas saber, senpai, que Nearl es fuerte. No solo con potencial, sino fuerte ahora mismo. Y los logros que alcanzará en el futuro sin duda superarán los míos, los de la llamada emperatriz. Al oír eso, Marusensky primero reaccionó con incredulidad. ¿Quién se atrevería a afirmar que podía eclipsar el resplandor de Symboli Rudolph? Pero un segundo después, su expresión se volvió pensativa. Sabía que Rudolph no era del tipo que bromeaba con cosas así. Si lo decía, era porque realmente creía que esa Nearl podría alcanzar una gloria incluso mayor. Aún así me cuesta creerlo, admitió Marusensky. Rudolph, ¿quién eres tú, al fin y al cabo? Eres la primera triple corona invicta de Japón, una campeona de 7 G1, con 7 títulos en total. Y en tu época, el número de G1 no llegaba ni a 2 dígitos. Además, todos tus títulos fueron de la máxima categoría. Con un historial así,
¿Cómo esperas que crea que esa Nearl podría superarte? Puede hacerlo. Las palabras de Symbol y Rudolf cortaron de raíz cualquier duda. Hablar es fácil. Pero si, Marusen-senpai, ves una sola de sus carreras, no te quedará duda de que puede llegar a la cima de Japón, no, del mundo entero. Ella es una Uma Musume trascendental. Escuchar a Rudolf hablar con una reverencia que nunca antes había mostrado encendió una chispa dentro de Marusensky, una chispa de curiosidad. Entonces, ¿cuándo será su próxima carrera? ¿O hay algún informe sobre sus carreras disponible ahora? Acaba de correr una prueba de 2000 metros hace unos días, así que no habrá otra pronto. El informe de esa carrera saldrá mañana. Por ahora, solo tengo el registro de su debut. ¿Solo eso? ¡Qué pena! Si pudiera ver con mis propios ojos a esa Nearl de la que tanto hablas. Pero sus palabras recibieron una respuesta alegre de Rudolf. No es del todo imposible. ¿Qué dijiste? Senpai, sabes que la Japan Cup se celebrará pronto, ¿verdad? Las competidoras extranjeras ya llegaron al país. Por supuesto que lo sé. ¿Por qué crees que volví tan rápido? Oguri Cup y Tamamo Cross participarán en esta carrera. Wano y Agyo Cup son amigas de la infancia, así que seguramente vendrá a animarla. Por tanto, Senpai, podrás verla en unos días. ¿De verdad? Al oírlo, Marusensky no pudo ocultar su entusiasmo. Entonces tendré que asegurarme de conocerla personalmente. Conocer al monstruo que ni siquiera Rudolf considera rival. Y... ya llegamos. Vaya distancia. Tal vez sería buena idea traer un libro la próxima vez. Mejiro Ardan, al bajar del tren, se estiró un poco para aliviar el entumecimiento de haber estado sentada tantas horas. Aún cuidando sus modales y evitando moverse demasiado, su elegante figura curvilínea se hacía notar. Lástima que la Nearl a su lado ni siquiera pestañeara. Buena idea. Me encargaré de traer un libro la próxima vez. Nearl, cargando el equipaje detrás, respondió a la queja de Ardan. Eso también funciona. Los libros que lees deben ser maravillosos, Nearl. Déjame leer alguno cuando termines. Será un honor. Jeje. Ven conmigo. No llamé al chofer familiar hoy, así que tendremos que volver caminando. Pero si tienes prisa por ver a Centaurea-chan, puedo pedir un taxi. Ardan organizaba el regreso, aunque su propuesta fue rechazada por Nearl. No hace falta gastar dinero. Además, tener una amiga con quien caminar y charlar ya es un placer en sí. No digas cosas tan embarazosas. Un leve rubor tiñó las mejillas de Ardan mientras daba un suave golpecito a Nearl. Capítulo 118 Uma Musume Pegasus. Y dejarla quedarse en la residencia Mejiro todo este tiempo sería una molestia, ¿no? Si ella está de acuerdo, preferiría llevármela conmigo. Al oír el plan de Nearl, Ardan soltó un pequeño sonido vacilante. Aunque fue casi imperceptible, Nearl lo notó. ¿Qué ocurre? ¿Le has tomado tanto cariño que te costaría verla partir? Ante la pregunta de Nearl, los ojos de Ardan titubearon un instante. ¿Era bienvenida Centaurea en la familia Mejiro? Eso, sin duda, estaba fuera de discusión. Incluso la cabeza de familia había expresado claramente su aceptación. Aunque las hermanas más jóvenes no simpatizaran con ella, mientras la pequeña Centaurea quisiera quedarse, podría hacerlo. Además, ¿había alguien que realmente la detestara? Incluso Mejiro Dover,
la menos amistosa con Centaurea, no la odiaba, solo le resultaba frustrante. Frustrante su pereza, frustrante su despreocupación por el entrenamiento. Pero en el fondo, ese tipo de sentimientos solo surgen cuando uno se preocupa de verdad por la otra persona. ¿A un extraño le importaría tu forma de vivir? Después de todo, Centaurea-chan era tan adorable. Aunque algo floja, jamás hacía nada desagradable. La idea de que Nearl se la llevara hacía que Ardan sintiera una leve punzada de tristeza. Aún así, comprendía perfectamente que para la pequeña Centaurea, volver con su hermana era lo correcto. Ya fuera por el vínculo entre ellas o por el desarrollo de Centaurea, dejar que Nearl la llevara era la mejor opción. Habían estado separadas 15 años. Aunque compartían sangre, tanto tiempo bastaba para abrir una brecha. Vivir juntas permitiría cerrar esa distancia, física y emocional, y fortalecer de nuevo su lazo. Ardan confiaba plenamente en el carácter y los valores de Nearl. Estaba segura de que sería un ejemplo para Centaurea, guiándola por un camino más amplio. Centaurea-chan no puede seguir tan perezosa. Con Nearl vigilándola, estoy segura de que mejorará muchísimo. Estos pensamientos opuestos se enredaban en la mente de Ardan, volviéndola inusualmente indecisa. Ardan, no tienes que darle tantas vueltas. Esta no es una decisión que tú o yo debamos tomar. El verdadero poder de quedarse o irse es de mi hermana. No necesitas cargar con una elección que no te corresponde. Al ver a Ardan tan angustiada, Nearl intentó tranquilizarla. Ah, tienes razón. Supongo que me confundí un poco. Esta es una decisión que debe tomar Centaurea. Al instante, Ardan se sintió mucho más aliviada. Si realmente dependiera de ella, probablemente no habría sabido qué hacer. Poco después, Ardan señaló un hermoso tejado no muy lejos, y su voz se iluminó. Ya casi llegamos. Esa es la residencia Mejiro. ¿No te parece preciosa, Nearl? Es una construcción imponente, respondió Nearl, siguiendo su mirada hacia la lujosa villa. Levantar una mansión de este tamaño en este lugar debe haber costado una fortuna. Aunque sus palabras mostraban admiración, su expresión y su mirada seguían serenas, sin el menor rastro de envidia. Señorita. Señorita Ardan. Debió avisarnos que regresaba. La encargada de la entrada, al divisarla, se apresuró hacia ellas con pasos rápidos. Su expresión preocupada era como si tratara con una pieza de porcelana. Ardan claramente no esperaba verla allí, incluso Nearl notó la sorpresa en su voz. ¿Encargada? ¿Qué hace usted aquí en la entrada? ¿Tenía algo que hacer afuera? Oh, no, nada de eso. Estoy aquí precisamente para esperarla, señorita. Pero no dije a qué hora regresaría. ¿Ha estado esperando todo este tiempo? Ardan miró con culpa a la anciana, lamentando no haber avisado antes. No se preocupe, señorita. Aunque mi cuerpo no se compare con el de una Uma Musume, sigo siendo bastante resistente, respondió dándose una leve palmada en el pecho. Además, al verla tan animada y saludable, esta vieja sirvienta ya no tiene nada de qué preocuparse. Me temía que hubiera tenido algún problema, pasando su primera noche fuera de casa. Jeje, ve. Estoy llena de energía, ¿no lo nota? Ardan alzó el borde de su vestido y dio una pequeña vuelta frente a ella, cubriéndose la boca con una risa suave. Hace mucho que no la veía tan feliz, señorita. ¿Será gracias a esta joven? La encargada se limpió una lágrima y miró con ternura a Nearl, que estaba detrás de Ardan. Me halaga, respondió Nearl. Oh, no sea tan modesta.
Sirvo a la señorita desde que tenía 2 o 3 años. Conozco sus ánimos como la palma de mi mano. Si está tan alegre, es gracias a usted, sin duda. Encargada. Ardan protestó, con voz dulce y apenada. Está bien, no diré más. Pasen, señorita, invitada, por favor. Dicho esto, la encargada abrió el gran portón de hierro y las guió al interior. Dentro, el paisaje era completamente distinto. Muchos detalles exquisitos, ocultos tras los muros, solo podían apreciarse una vez dentro de la propiedad. Nearl, ¿prefieres ver primero a la pequeña centaurea o acompañarme al salón? Si vas al salón, puedo ofrecerte una recepción apropiada, dijo Ardan, caminando ligera. Pero la respuesta de Nearl fue inesperada. Primero quisiera presentar mis respetos a Lady Mejiro. Debo agradecerle todo el cuidado que ha tenido con Centaurea. Era, sin duda, lo correcto. Sin embargo, la mayoría de las jóvenes no pensarían en ello. Tal vez porque dan por sentada la devoción de sus mayores, o porque la reverencia que sienten les lleva a evitar el contacto directo. Sea como fuere, la actitud de Nearl sorprendió a Ardan, recordándole una vez más su impecable educación y carácter. Tienes razón. Fue una falta mía no haberlo considerado. Ardan sonrió y cambió de rumbo. Entonces ven conmigo al despacho para saludar a la abuela. No te preocupes, con tus modales, estoy segura de que le caerás muy bien. Confío en tu palabra. Mientras tanto, en el campo de entrenamiento detrás de la mansión, Centaurea corría con tranquilidad, dando vuelta tras vuelta. Entrenamiento terminado. Otro día cómodo más. Tras completar varias vueltas, Platinum redujo el paso y salió de la pista, apenas sudada. Pero por alguna razón me siento más animada de lo habitual. ¿Pasó algo? Abrió y cerró la mano varias veces, notando una energía inusual fluyendo por su cuerpo, más viva que antes. Platinum entrecerró los ojos, intrigada. Capítulo 119. Uma Musume Pegasus. Te tomas demasiado en serio las formalidades, niña. Cuando Ardan te invita, no tienes por qué informarme. En el estudio, Ardan y Nearl estaban sentadas juntas en el sofá. Frente a ellas, la jefa de la familia Mejiro mantenía su porte elegante. Nearl ya había explicado el motivo de su visita, aunque la razón había dejado algo exasperada a la mujer que tenía enfrente. Si esto fuera solo una visita social, no tendría necesidad de presentar mis respetos. Pero mi hermana menor ha estado quedándose aquí, causándole molestias durante bastante tiempo. Por eso, debo expresar mi gratitud por su indulgencia. La anciana era afable, pero Nearl no cambió su tono formal por ello. No importa, ser seria no es algo malo. Pero pensar que eres la hermana mayor de Centaurea sinceramente, no puedo ver ni una pizca de parecido. La cabeza de familia observó a Nearl de arriba abajo, tratando de superponer su imagen con la Centaurea que conocía. Por más que lo intentaba, las dos no coincidían en nada. El color del cabello era lo de menos. Entre las Uma Musume era común que hermanas tuvieran tonos completamente distintos. Tampoco su comportamiento, su educación o personalidad resultaban relevantes, ya que sus entornos de crianza habían sido totalmente diferentes. Pero ¿cómo podía ser que ni siquiera sus rasgos faciales se parecieran lo más mínimo? Eso es algo que solo las tres diosas podrían responder, me temo. Yo misma no lo sé. Nearl negó con la cabeza. En ese momento, deseó poder preguntarle a la diosa Bierley por qué su apariencia actual coincidía con la de un personaje de sus recuerdos de la vida pasada y por qué ambas versiones de sí misma encajaban. No podía ser mera coincidencia. Sin embargo,
Últimamente no había podido establecer contacto con la diosa. Sus oraciones parecían hundirse en el mar sin provocar ni una sola onda. No le quedaba más remedio que esperar a que Bierley eligiera comunicarse con ella. ¿No lo sabes? Bueno, es comprensible, considerando que apenas se han conocido. Pensar que existen padres tan miserables en este mundo parece que ni la ley los castiga lo suficiente. El desprecio de la anciana hacia aquellos inexistentes padres se mezclaba con una compasión sincera por Nearl. Seguro estás deseando ver a Centaurea. No pierdas más tiempo con una vieja como yo. Ve. La matriarca agitó la mano en un gesto de despedida. No era desdén, sino aprecio. Precisamente porque le importaba, no quería retenerla con charlas vacías. Sería mejor que usara ese tiempo para estar con la hermana que jamás había visto. Después de todo, esa hermana había estado buscándola antes, debía de tener curiosidad por conocer a su hermana mayor. En ese caso, abuela, Nearl y yo nos retiramos. Ardan, que conocía bien el carácter de su abuela, tomó del brazo a Nearl y se levantó con ella. Vayan, vayan. Ardan, ayúdame a suavizar la situación. Han pasado años sin verse, el ambiente puede ser algo tenso al principio. Tú has estado cuidando de Centaurea, ¿no es así? Te dejo esa tarea. Abuela, si de cercanía hablamos, Britt es quien está mucho más unida a Centaurea-chan. Claro que lo noto. Esas dos parecen inseparables. Pero ya conoces el carácter de Britt, confiar en ella no siempre es lo más prudente. Ardan pensó un momento en la naturaleza distraída y soñadora de su hermana menor, y no pudo evitar una sonrisa incómoda. Ja, 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 tienes razón, abuela. Pensaré en algo entonces. Al verla aceptar la tarea, la cabeza de familia asintió satisfecha. Centaurea-chan, ¿qué te pasa? Hoy estás muy inquieta. Mejiro Britt observó cómo Platinum subía de un salto a una rama del árbol y se quedaba allí inmóvil, desconcertada. No lo sé. No puedo explicarlo bien. Tras unos segundos, Platinum bajó incómoda, moviéndose de un lado a otro sin detenerse, muy diferente de su habitual actitud perezosa. Mi cuerpo también quería dormir la siesta, pero simplemente no puedo conciliar el sueño. Siento una especie de urgencia que me impide descansar. Es tan raro. Al ver su agitación, Mejiro Britt se preocupó. Entonces, ¿por qué no vienes a descansar en mis brazos como siempre? Abrió los brazos, invitándola. Si Platinum quería, podía refugiarse en ese calor y aroma, como de costumbre. Pero esta vez, dudó. No, hoy no. Por alguna razón, me da un poco de vergüenza. Por primera vez, un leve rubor apareció en su rostro. ¿Qué te ocurre, Centaurea? ¿Estás enferma? Alarmada, Britt tomó su mano con urgencia, dejando atrás su naturaleza somnolienta. Ven conmigo al médico. Pero aunque ella tiró de su brazo, Platinum no se movió ni un milímetro, como si tuviera los pies clavados al suelo. La resistencia fue tal que Britt casi cayó hacia atrás. Centaurea-chan. Tú. Justo cuando estaba por regañarla, notó que la expresión de Platinum no mostraba obstinación, sino alivio. ¿Centaurea? Ya lo entiendo. Es eso. Toda la inquietud anterior desapareció. Platinum volvió a su serenidad habitual. Con razón me sentí tan rara todo el día. Fue la llegada de mí misma lo que provocó este desbordamiento emocional, ¿no? Aún soy muy inmadura. Suspiró en silencio.
Las tres diosas ya le habían mencionado esta posibilidad. Como ella y Nearl compartían un solo alma, todo estaba interconectado, las emociones y las experiencias también. El cansancio o el dolor que Nearl sentía, Platinum lo experimentaba igual y viceversa. Además, durante su primera coexistencia, al no controlar bien los límites, era fácil confundir los pensamientos y hábitos de la otra con los propios. Eso le había ocurrido a Platinum. Había tomado los sentimientos y costumbres de Nearl como si fueran suyos. Por eso le incomodaba holgazanear y se sonrojaba al pensar en acurrucarse con otra chica. La diferencia en nuestra determinación, ¿eh? La otra yo es más firme en su camino de lo que imaginaba y eso me afecta. Al ver a Ardan y a una figura dorada aproximarse a lo lejos, Platinum sintió un leve dolor de cabeza. No puedo seguir vagando sin rumbo. Si no encuentro un punto de anclaje, la frontera entre yo y mí misma se desdibujará. Siguiendo detrás de la radiante Mejiro Britt, por primera vez, Platinum pensó que debía encontrar algo que hacer. Pero cosas que sirvan de ancla, ¿cuántas de esas existen realmente? Capítulo 120. Caballo Pegaso. Hermana Ardan, ¿has vuelto? El rostro de Mejiro Britt se iluminó de alegría mientras avanzaba con gracia, extendiendo los brazos para abrazar a Ardan. Su redondo rostro rebosaba felicidad. Sí, he vuelto. Pero no hay necesidad de tanto entusiasmo, solo han pasado 2 días. Acariciando con ternura el largo cabello castaño de Britt, Ardan sonreía con afecto. Había cuidado de sus hermanas desde pequeñas. La hermana mayor siempre termina siendo como una madre. Pero sin ti aquí, hasta me sentía sola al dormir. Tras mantener el abrazo unos minutos, fue Britt quien lo soltó primero, terminando aquel momento fraternal antes de dirigir su atención hacia la persona que Ardan había traído consigo. Hola, soy Mejiro Britt. ¿Eres tal vez una invitada de mi hermana Ardan? Con una elegante reverencia de falda, saludó a la recién llegada, toda una dama frente a los demás. Pero su curiosidad no podía ocultarse. Jamás había visto a su hermana mayor actuar tan cercana con una extraña. Hola, mi nombre es Margaret Nearl. Supongo que podría decirse que soy amiga de Ardan. Nearl se presentó con igual compostura. Antes de que Britt pudiera procesarlo, levantó su índice izquierdo y apuntó a Platinum, que permanecía en silencio a un lado. Y también debería decir que soy hermana mayor de esta. Ante esas palabras, la ceja de Platinum se contrajo, pero al final no objetó nada, aceptando tácitamente aquella afirmación. ¿Entonces eres la hermana de Centaurea? La sorpresa de Britt fue inmediata. Miró a Ardan buscando confirmación, y ésta asintió sonriendo. ¿De verdad? ¡Qué increíble! ¿Que la hermana de Centaurea también sea amiga de mi hermana Ardan no será el destino? Britt examinó detenidamente a Nearl, de arriba abajo, antes de llegar a una conclusión. Eres tan encantadora como Centaurea, aunque de un modo completamente distinto. Oh, puedo llamarte hermana Nearl. Ya que eres tan buena amiga de mi hermana Ardan, también me gustaría llamarte así. Juntó las manos y la miró con ojos suplicantes, tan dulces que ablandarían el corazón de cualquiera. Sería un honor. Me agradaría aceptar ese título, señorita Mejiro Britt. Tras una breve mirada a Ardan, que no mostró objeción alguna, Nearl aceptó el trato. Puedes llamarme por mi nombre si gustas. Britt soltó una risa leve, cubriéndose la boca con elegancia. Luego tomó de la mano a la silenciosa Platinum y la acercó hacia Nearl. Los ojos de Nearl se entrecerraron al observar la actitud poco entusiasta de Platinum. Centaurea, ¿te sientes tímida?
¿No has dicho una palabra desde hace rato? ¿No es esta la hermana que tanto querías encontrar? Preguntó Brit, desconcertada, mientras Platinum solo suspiraba con resignación. Aún no sé cómo enfrentarla. Este nudo de emociones es horrible. Quisiera escapar y estar en cualquier otro lugar. Huir no resolverá nada. El comentario repentino de Nearl provocó distintas reacciones entre las tres presentes. Brit y Ardan se mostraron confundidas, sin entender el porqué de aquella frase tan críptica. Pero el rostro de Platinum reveló sorpresa. Nearl había respondido a lo que pensaba. Tú y yo somos un solo ser desde el principio. Compartir pensamientos es natural, ¿no te lo dijeron las tres diosas? La voz tranquila de Nearl resonó dentro de su mente, haciéndola estremecer. No hagas eso, es muy inquietante, refunfuñó Platinum para sí. Además, esas tres no hacen más que mirar tu vida todo el día. No me han enseñado nada. El labio de Nearl tembló levemente. Centaurea-chan, ¿es tu primer encuentro con tu hermana después de tanto tiempo? ¿No vas a decir algo? Quedarte callada así. Ardan observaba a ambas, preocupada. Platinum alzó la vista al cielo con expresión resignada. Como suponía, la comunicación verbal es demasiado ineficiente entre nosotras. Los ojos de Nearl permanecieron fijos en Centaurea, brillando con luz dorada. Cambiemos simplemente de método. ¿Cambiar el método? Hermana Nearl. Ardan y Brit se miraron confundidas. ¿Qué clase de acertijo era ese? Antes de que pudieran preguntar, un aura extraña llenó el ambiente. Una presión densa y una sensación ajena oprimieron sus sentidos. ¿Qué es esto? Instintivamente Brit se aferró a Ardan, sintiendo que su cuerpo se volvía más pesado. Ardan la sostuvo en silencio, con expresión compleja, mezcla de asombro y comprensión. Esta presencia se parece a la de Dicta Striker. Recuerdo que Centaurea-chan mostró algo así antes también. ¿Será esta la razón de su velocidad? Dominio, caballero radiante de la larga noche. Nearl permanecía inmóvil, pero su espíritu se expandía, avanzando como torrente de montaña hacia Platinum, envolviéndola por completo. ¿Qué estás haciendo? Al ser el objetivo directo, Platinum se sintió profundamente incómoda, como un insecto atrapado en una telaraña. Su cuerpo y mente parecían restringidos, lo que aumentó su frustración. ¿Esta es tu idea? Demasiado brusca. Dominio, estrella oscura desconocida del pasado. Platinum respondió liberando su propio dominio. Una negrura espesa, como tinta, giró a su alrededor oponiéndose a la marea dorada. Crack. Ardan y Brit, soportando la presión residual, creyeron oír algo romperse. Pero al mirar, nada parecía haber cambiado, solo las dos hermanas seguían enfrentadas, mirándose con terquedad. Desafortunadamente, ni Mejiro Ardan ni Mejiro Brit eran Uma Musume destinadas a liderar una era, por lo que no podían percibir lo que ocurría dentro de esos dominios. ¿Y cuál es el sentido de esto? Ahora más estable bajo su propio poder, Platinum interrogó a Nearl sin comprender su lógica. Naturalmente, es para comunicarnos. La postura de Nearl era mucho más serena que la de su contraparte. No porque su dominio fuera abrumadoramente más fuerte, sino porque su resistencia era mayor. Un dominio es la esencia del espíritu de una Uma Musume, la manifestación de su orgullo. Tú y yo no somos la excepción. Diferentes visiones del mundo producen diferentes espíritus. Aunque compartimos un alma, no somos del todo iguales y la diferencia entre nuestros dominios lo demuestra.
Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, Davey Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Nicmare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Goar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Cáliz Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084,
Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corrector 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordin Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.